Si alguna vez has sentido que la mala suerte te persigue, este video te mostrará 3 filtros mentales, basados en una antigua leyenda, para cambiar esa realidad. En las antiguas tierras del este, donde la sabiduría se susurraba con el viento, un joven viajero llamado Kyle caminaba bajo el peso de una invisible desdicha. Cada paso que daba parecía hundirlo más en un fango de infortunio. Sus negocios fracasaban, sus relaciones se marchitaban y una nube gris de negatividad parecía seguirlo a todas partes, convencido de que una terrible mala suerte lo había maldecido desde su nacimiento. Desesperado, buscó al sabio más renombrado de la región, un anciano maestro que vivía recluido en un templo en la cima de una montaña. Al encontrarlo, Kyle derramó su corazón, detallando cada fracaso y cada tragedia, pintando un cuadro desolador de su existencia. «Maestro», suplicó, «¿qué he hecho para merecer esta vida de constante adversidad? ¿Cómo puedo librarme de esta sombra que me persigue sin descanso?» El maestro, de mirada serena y profunda, escuchó pacientemente sin interrumpir. No ofreció consuelos vacíos ni soluciones mágicas. En su lugar, cuando Kyle terminó, el anciano simplemente señaló un sendero apenas visible que ascendía aún más por la montaña. «Las respuestas que buscas no están en mis palabras, sino al final de ese camino. Debes atravesar 3 puertas. Solo entonces comprenderás la naturaleza de tu suerte». Intrigado y algo escéptico, Kyle aceptó el desafío. ¿Qué podrían enseñarle unas simples puertas que no supiera ya? Sin embargo, la reputación del maestro era legendaria, y su propia desesperación era un motor poderoso. Se despidió con una reverencia y emprendió el ascenso, sin saber que aquel no era un viaje físico, sino uno hacia el núcleo de su propia mente y el origen de su desdicha. El camino era empinado y rocoso, una metáfora de los obstáculos que sentía en su vida. Cada paso requería concentración y esfuerzo. Mientras caminaba, su mente no dejaba de repasar sus desgracias, alimentando el resentimiento y la autocompasión que lo habían llevado hasta allí. No se daba cuenta de que, antes de llegar a la primera puerta, ya estaba siendo puesto a prueba de una forma muy sutil. Tras horas de arduo ascenso, Kyle divisó la primera estructura, una imponente puerta de madera sin muros a su alrededor, plantada en medio del sendero. Junto a ella, un guardián de expresión impasible lo detuvo con un gesto. «Para cruzar», dijo el guardián con voz grave, «debes compartir el pensamiento que más te atormenta en este momento. Pero antes de hablar, debes responder a mi pregunta. ¿Es absolutamente verdadero?» Kyle se quedó perplejo. Su mente bullía con pensamientos de fracaso. Quería hablar de su último negocio fallido, de cómo el universo conspiraba en su contra. «Mi mala suerte es la culpable de todo», pensó en decir. Pero al preguntarse si era una verdad absoluta, dudó. ¿Acaso no había tomado él algunas malas decisiones? ¿No había ignorado consejos valiosos? La certeza inquebrantable de su desgracia comenzaba a fisurarse levemente. Esta primera puerta representa el filtro fundamental del control mental, la verdad. Nos obliga a confrontar nuestras propias narrativas. ¿Cuántas de las cosas que nos decimos a nosotros mismos sobre nuestra falta de capacidad o nuestra mala suerte son hechos verificables y no interpretaciones distorsionadas por el miedo o el ego? Este es el primer paso para desmantelar el error que atrae la negatividad a nuestras vidas. El viajero comprendió que no podía culpar enteramente a una fuerza externa. Admitió ante el guardián: «No puedo afirmar que sea una verdad absoluta. Hubo errores míos». El guardián asintió lentamente y la puerta se abrió. Kyle la cruzó, sintiendo un peso ligeramente menor sobre sus hombros. Había desmantelado la primera capa de su propia mentira, pero el camino continuaba y el verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse. Al avanzar, una nueva sensación lo invadió. No era alivio, sino una inquietud diferente. Si su mala suerte no era toda la verdad, ¿qué parte de la historia le correspondía a él? Esta pregunta resonaba en su cabeza mientras se aproximaba a la silueta de una segunda puerta,
cuyo guardián parecía aún más severo que el primero, planteando un reto que iría más allá de los simples hechos. La segunda puerta, tallada en piedra blanca, brillaba bajo el sol. Su guardián, una figura serena, lo esperaba. «Has pasado el filtro de la verdad», dijo. «Ahora, antes de expresar el pensamiento que ocupa tu mente, debes responder. ¿Lo que vas a decir es bondadoso?». Kael pensó en las críticas que se hacía a sí mismo, en las palabras duras con las que juzgaba sus propios errores. Eran verdaderas, sí, pero estaban lejos de ser amables. Se dio cuenta de que su diálogo interno era un torrente de crueldad. Se llamaba a sí mismo inútil, torpe, un fracaso. Estas palabras, aunque basadas en hechos, sus errores, no construían nada. Solo servían para reforzar su autoimagen negativa, creando un ciclo de profecía autocumplida. La falta de bondad en su propia mente era un veneno que él mismo bebía cada día, esperando que el mundo a su alrededor mejorara. Este es el segundo pilar para evitar el error que atrae la mala suerte: la bondad o la utilidad constructiva. Las palabras, tanto las internas como las externas, tienen un poder kármico. Si siembras crítica destructiva, cosecharás desmotivación y aislamiento. Si practicas la autocompasión y la comunicación constructiva, creas un entorno fértil para el crecimiento. Si alguna vez has sentido el poder de las palabras, para bien o para mal, compártelo en los comentarios. Kael guardó silencio por un largo momento. Entendió que la forma en que se hablaba a sí mismo era un acto de agresión constante. Ante el guardián, reconoció: «No, lo que pienso sobre mí no es bondadoso, es destructivo». La puerta de piedra se deslizó a un lado sin hacer ruido. Al cruzarla, Kael sintió que una vieja armadura de resentimiento se resquebrajaba, permitiéndole respirar con más libertad por primera vez en años. Había superado la verdad y la bondad, pero el camino no terminaba. A lo lejos, una última puerta, casi invisible y hecha de sombras, parecía esperarlo. Esta era la prueba final, la que definiría si realmente había entendido la lección o si volvería a caer en sus viejos patrones. El desafío de esta última puerta era el más sutil y, por lo tanto, el más difícil de todos. La tercera puerta era apenas un arco de niebla oscura. Su guardián era una figura etérea que habló con un eco. «Has aprendido sobre la verdad y la bondad. Ahora, el último filtro. Sobre ese pensamiento que quieres expresar, dime, ¿es necesario decirlo?». Kael reflexionó sobre la incesante corriente de quejas que solía compartir con cualquiera que quisiera escucharlo. Hablaba de sus problemas, del clima, de la injusticia del mundo. Se preguntó, ¿era realmente necesario verbalizar toda esa negatividad? ¿Qué propósito cumplía, más allá de reafirmar su identidad de víctima y esparcir su descontento? Comprendió que la mayor parte de sus conversaciones eran un ejercicio de redundancia tóxica. Repetir sus desgracias no las solucionaba. Solo les daba más poder, anclándolas con más fuerza en su realidad y en la de quienes lo rodeaban, atrayendo así más de lo mismo. Este es el filtro definitivo para evitar la mala suerte para siempre: la necesidad. Vivimos en una era de ruido constante. Aprender a discernir entre lo que necesita ser dicho y lo que es mero ruido mental es una forma de disciplina suprema. La queja innecesaria es una fuga de energía vital. Al cerrar esa fuga, conservas tu poder para enfocarte en soluciones, en la acción y en la construcción de un futuro diferente. De pie ante la puerta de niebla, Kael finalmente encontró la paz del silencio. Por primera vez, no sintió la urgencia de quejarse, de analizar su miseria, de buscar validación en su dolor. Miró al guardián y, sin necesidad de palabras, éste comprendió. La puerta de niebla se disipó, revelando la cima de la montaña, bañada en una luz dorada. El viaje había terminado, o más bien, acababa de empezar. Kael no encontró un tesoro ni una revelación divina. Encontró algo mucho más valioso:
la comprensión de que él era el guardián de su propia mente. La mala suerte no era una fuerza externa, sino el resultado directo de permitir que pensamientos falsos, crueles e innecesarios gobernaran su vida. Ahora, con las llaves de las 3 puertas en su poder, tenía que aprender a usarlas en el mundo real. Al descender de la montaña, Kyle ya no era el mismo hombre. Llevaba consigo la fórmula de las 3 puertas, una herramienta práctica para reconfigurar su destino. Comprendió que el error que atrae la mala suerte no es un acto aislado, sino el hábito de permitir que la negatividad sin filtro domine nuestro enfoque mental. Cada pensamiento y palabra es una semilla que plantamos en el jardín de nuestra realidad. La aplicación de esta filosofía en la vida diaria es directa y transformadora. Antes de quejarte de tu trabajo, pregúntate, ¿es verdad que todo es terrible? ¿Es bondadoso expresarlo de esta forma? ¿Es necesario decirlo o sería más útil enfocarme en una solución? Este simple proceso de 3 pasos puede detener la espiral de negatividad antes de que comience, cambiando tu percepción y, en consecuencia, tus resultados. Esta metodología japonesa de control mental, reflejada en muchas filosofías orientales, se basa en la autodisciplina. No se trata de ignorar los problemas, sino de abordarlos con una mente clara y un propósito definido. Se trata de ser el arquitecto consciente de tu diálogo interno, en lugar de ser un simple espectador de un caos mental que te arrastra hacia el infortunio y la desesperación. Es el camino hacia la autoconfianza y el dominio propio. La historia del viajero y las 3 puertas nos enseña que no somos víctimas pasivas de la suerte. Somos los guardianes de las puertas de nuestra mente. Al aplicar los filtros de la verdad, la bondad y la necesidad, dejamos de alimentar la sombra de la mala suerte y comenzamos a cultivar un jardín de propósito, resiliencia y serenidad. Dejamos de ser el efecto para convertirnos en la causa. De estas 3 puertas, la de la verdad, la de la bondad y la de la necesidad, ¿cuál te resulta más difícil cruzar en tu vida diaria? Comparte tu respuesta en los comentarios.